¿qué tal a todos? Veamos la abstracción en Java. Bien, haga un nuevo proyecto de aplicación Java y escriba el nombre de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como abstracción. En este ejemplo han sido creadas dos clases, las cuales son animal y perro. Por medio de estas clases vamos a implementar la abstracción en Java. Una vez creadas ambas clases, debe indicarse cuál de ellas será la clase abstracta. En este caso, será la clase animal. Para indicar la abstracción, agregue la palabra reservada abstract entre el modificador de acceso y la palabra class. Una clase abstracta funciona como una plantilla, en la cual pueden especificarse métodos sin definir ningún procedimiento. Una clase abstracta no puede ser instanciada. Solo aquellas clases que heredan de una clase abstracta pueden usar y sobreescribir sus métodos. La clase animal tiene un constructor vacío y un método abstracto. Observe la manera particular de declarar un método abstracto. En dicha declaración del método, se agrega la palabra reservada abstract entre el modificador de acceso y el tipo de retorno. Además, se escribe punto y coma en lugar de las llaves. Esto indica que es un método sin procedimiento definido. En una clase abstracta también pueden incluirse métodos comunes, es decir, no abstractos. En este ejemplo, solo ha sido incluido un método abstracto. La clase perro tiene un constructor sin argumentos, un método sin retorno y el método main para ejecutar el proyecto. La clase perro hereda de la clase abstracta animal. En este caso, la clase animal es la clase base o padre y la clase perro es la clase derivada o hija. Siempre que se implementa la herencia debe usarse el método super para relacionar la clase padre e hija, aunque el constructor de la clase padre no reciba argumentos. El método estado salud es el encargado de sobreescribir el método de la clase abstracta, añadiendo un procedimiento, que en este caso se trata de un mensaje que se imprimirá en consola. Aplique la función override para cumplir con el propósito de sobreescritura. En el método main se ha implementado la instancia de la clase perro para invocar al método estado salud. Bien, vamos a ejecutar el proyecto. Al ejecutar el proyecto, se observa el mensaje en consola proveniente del método estado salud de la clase perro. Esto le ha agregado funcionalidad al método abstracto, el cual no tenía un procedimiento definido. Finalmente, vamos a comprobar que una clase abstracta no puede ser instanciada. En efecto, NetBeans indica que no es posible instanciar una clase abstracta. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.